Arturo Jauretche fue uno de los más importantes pensadores nacionales del siglo XX. Periodista, intelectual y militante político. Toda su vida fue coherente con su apoyo apasionado por las causas populares y su antiimperialismo. Arturo Jauretche nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Su padre era funcionario municipal y uno de los hombres más importantes del Partido Conservador de la zona. En 1912 se sanciona la ley Sáenz Peña, que habilita el voto universal, secreto y obligatorio, por lo cual en 1916 gana las elecciones el Partido Radical, que era el que había presionado fundamentalmente por esta ley, y asume la presidencia Hipólito Yrigoyen. Las presidencias radicales, que van a ser hasta 1930, son las que fundamentalmente hacen las reformas democráticas y republicanas que habilitan justamente esta intervención. Pero no cambia el modelo económico en el cual está sentada directamente el poder de la oligarquía. En la universidad conoce a Homero Mansi e ingresa al radicalismo irigoyenista. El 6 de septiembre de 1930, un golpe de Estado derroca a Irigoyen. El gobierno del general Félix Uriburu, que va a ser el primer dictador, luego va a ser sucedido por Agustín P. Justo por elecciones fraudulentas, va a ser un gobierno represivo, corrupto, que va a dar origen a aquello que se va a llamar la década infame. O sea que en la década infame vamos a tener fraude, corrupción y represión. La crisis mundial de 1929 había debilitado el comercio entre los sectores concentrados de la oligarquía y el principal comprador, que era Gran Bretaña. Por lo tanto, los sectores concentrados de la oligarquía necesitan tomar el gobierno para poder refundar un nuevo pacto colonial, que va a ser el Tratado Roca-Runciman, que va a firmar Inglaterra y Argentina, que va a favorecer fundamentalmente los intereses británicos en Argentina por un lado, y también a los sectores concentrados de la oligarquía terrateniente. Jauretche participa como combatiente del alzamiento insurreccional que invade la ciudad de Paso de los Libres en contra del gobierno del general Agustín Justo y la práctica del fraude electoral. Lo detienen y envían a la provincia de Corrientes. En mayo de 1934 recupera la libertad. Junto con Luis de Lepiane, Homero Mansi y Scalabrini Ortiz, entre otros, crean Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, agrupación de radicales antiimperialistas. Desde allí se denunció el pacto colonial de las clases dominantes con Inglaterra y se convocó a la construcción de una Argentina libre. En 1943, liderados por un grupo de militares nacionalistas, Grupo de Oficiales Unidos, se da un nuevo golpe militar que cierra la década infame y la política del fraude. Pero en el seno del gobierno empieza a descollar poco a poco la figura del coronel Perón, que es el que va a ocupar la Secretaría de Trabajo y Previsión, y desde ese lugar logra una alianza con los sindicatos de la época y logra al mismo tiempo un amplísimo apoyo de la clase trabajadora que le permite llegar a la presidencia. Realizó un gobierno nacionalista, de corte distribucionista, de ampliación de los derechos democráticos durante unos 10 años. El grupo de Forja, fundamentalmente aquel sector que estaba Jauretche, disuelven Forja porque creen que esas ideas que ellos estaban llevando adelante las encarna el nuevo movimiento y se incorporan a él, se incorporan al peronismo. No así otra parte de Forja que permanece directamente en la Unión Cívica Radical y en la oposición a Perón. Es nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires en 1950. En 1951 renuncia por sus divergencias con el nuevo equipo económico. El 16 de septiembre de 1955, un golpe cívico-militar derroca a Perón. Esta dictadura, mal llamada la Revolución Libertadora, va a iniciar una política represiva, muy fuertemente represiva, para eliminar la resistencia peronista. Va a hacer que va a existir dos tipos de gobiernos: un gobierno que permite las Fuerzas Armadas, que son gobiernos semidemocráticos, electos
con la proscripción del peronismo, pero que van a estar cuestionados y tutelados por las Fuerzas Armadas, y directamente las dictaduras más plenas, ¿no?, que son las que se van a instalar justamente como dictaduras largas, porque van a querer cambiar las bases de la dominación en Argentina, que hasta ese momento el peronismo cuestiona. Resiste a la Revolución Libertadora desde los semanarios El 45 y El Líder. En 1956 se exilia en Montevideo. Un año más tarde regresa al país. Publica el libro Los Profetas del Odio y apoya al sector radical de Arturo Frondizi, del que se alejaría por la aplicación de políticas contrarias a las anunciadas en la campaña. Arturo Jauretche pasa en una primera etapa a la resistencia a partir de la palabra, ¿no? Luego va a colaborar con Frondizi y en realidad durante la década del 60 va a darse el periodo más pleno en el cual desarrolla su pensamiento, ¿no? Su pensamiento que tiene que ver con pensar el pasado que ha vivido como político para poder dar una respuesta al movimiento nacional. Jauretche se dedica de lleno a la escritura. Indaga sobre el medio pelo y la ausencia de la burguesía nacional, la colonización pedagógica y la necesidad de pensar en nacional. En esta etapa publica Política Nacional y Revisionismo Histórico, Prosa de Hacha y Tiza y Forja y la década infame. En 1966, un nuevo golpe cívico-militar decide instaurar una dictadura permanente. Ellos quieren cambiar la economía y la sociedad de raíz antes de llamar nuevamente a elecciones. Por lo tanto, se propone una dictadura prolongada. Es una dictadura que la inicia el general Juan Carlos Onganía y que va a estar apoyada por distintos grupos de civiles, puntualmente aquellos que quieren la modernización de la Argentina por vía de la dominación norteamericana y la sujeción a la política de las transnacionales. Esa dictadura prolongada da como consecuencia el hartazgo social que se ve reflejado en los levantamientos insurreccionales de fines de la década del 60, principios de los 70, como el Cordobazo o el Rosariazo, y que van a dar como consecuencia un retroceso de esta política de la dictadura de quedarse para siempre y el llamado a elecciones de 1973, que va a ganar nuevamente el peronismo después de 18 años de proscripción. En este momento Jauretche es un gran pensador que tiene un éxito editorial muy grande. La mayor parte de sus ideas son compartidas por importantes sectores de la juventud de clase media, que son los que se levantan insurreccionalmente, ¿no? Y entonces hacia el fin de sus días va a tener el reconocimiento de que aquella lucha que él había tenido para conquistar las mentes de sectores de las clases medias se vea finalmente coronada con el éxito. Son años prolíficos para Jauretche. En 1964 publica Filo, Contrafilo y Punta. Y en 1966, El medio pelo en la sociedad argentina. Este libro se convierte en uno de los más leídos de la época. Luego aparece el Manual de Sonceras Argentinas. En menos de un año se venden 4 ediciones. Jauretche se muestra infatigable, dicta conferencias e interviene en mesas redondas donde se lo llame. Se afilia al Partido Justicialista y luego del triunfo del Frejuli en 1973 es nombrado presidente de la Editorial Universitaria de Buenos Aires, Eudeva. El 25 de mayo de 1974 muere Arturo Jauretche.